Bienvenidos a esta meditación sobre el sentido de la pasión de Cristo, por su servidor, Padre Gregorius Bayer, de la Orden de la Santa Cruz. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las profundas llagas crueles, por las salivas y por las hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. En esta meditación seguiremos la siguiente ruta. La pasión de Cristo expía el pecado del orgullo y de la desobediencia de los hombres, Adán y Eva. Es prueba suprema de amor del Hijo al Padre y a los hombres. Es la prueba máxima del amor de Dios hacia los hombres pecadores. La pasión de Cristo convierte el castigo en medio de salvación. La pasión de Cristo quita la desunión y constituye un sacrificio que glorifica a Dios de manera digna y establece la nueva alianza. Vemos esto ahora por partes. La pasión de Cristo es un acto de reparación del pecado de desobediencia. Dios había dejado muy claro: no coman del fruto prohibido. Adán y Eva en este momento eran amigos de Dios. Dios les hablaba como a amigos. Reinaba la paz y la unión entre Dios, los ángeles, los hombres y la creación material. Pero por el pecado del hombre entró el sufrimiento en este mundo, y su sanación se efectuó por Cristo con María. El tentador en el paraíso logró separar al hombre de Dios, sembrando la desconfianza. ¿No será Dios enemigo de tu felicidad? Dios sabe que tú serás más inteligente si comes del fruto prohibido. Dios no quiere que tú seas feliz y que conozcas el bien y el mal. Primero Eva, después Adán, se dejaron engañar por la serpiente. ¿No sería Dios un Dios malito que les prohíbe los mejores placeres que hay en este mundo? Y Eva cayó en esa trampa, creyéndose que Dios sería enemigo de su felicidad. Muy contrario a esta actitud es el Salmo 118.
cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Así Eva tomó de su fruto y comió. Se lo dio también a su marido, que estaba junto a ella, y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. En vez de ser ayuda del hombre, Eva se volvió socia o cómplice para el pecado. La unión y armonía entre el hombre y la mujer se convirtió en unión para la malicia. El caso ideal sería que la voluntad de Dios apunta hacia una dirección y el hombre alinea su voluntad a la voluntad de Dios. Pero cuando se peca, ya no se adapta la propia voluntad a la voluntad de Dios, ya no se acoge y se cumple la voluntad de Dios, sino la voluntad de Dios apunta hacia un lado y la voluntad del hombre se opone diametralmente, va por el camino opuesto. Esa es la esencia del pecado. El incumplimiento de la voluntad de Dios, el rechazo de la voluntad de Dios. De ahí viene también el origen de la desunión, la insumisión de la criatura, su desobediencia, el pecado. La esencia del pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 615, como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Jesús, todos serán constituidos justos. Por tanto, el Hijo de Dios vino a este mundo con esta misión de realizar un acto de obediencia a la voluntad del Padre. Uno podría cuestionar, pues en todo ese tema de la pasión de Cristo, ¿cómo podemos atrevernos a afirmar que la pasión de Cristo agrada al Padre? Resulta que, empezando desde la condenación de Jesús, una condenación injusta, toda la pasión de Cristo fue un único acto de injusticia. Se condenó a un inocente a muerte. Y resulta que incluso los soldados infligieron a Jesús sufrimientos que ni siquiera habían sido ordenados por las autoridades. Nadie les había ordenado que coronaran de espinas a Jesús. Se esmeraban en flagelar a Jesús de tal manera que él resultó casi muerto después de la flagelación. Más de lo usual, lo golpearon con una malicia impresionante. Bueno, pues a lo que vamos aquí es que nosotros en Jesucristo no podía ser un objeto de agrado en ese sentido, su cuerpo vuelto nada, sangriento, de pies a cabeza, y todo eso era un deicidio. ¿En qué sentido entonces la pasión de Cristo agrada al Padre? Resulta que Adán había pecado por desobediencia y Jesús ahora hace un acto maravilloso de obediencia.
Adán y Eva pecaron por esa desconfianza en el amor de Dios. Dios no es un Dios malito que no quiere que ustedes sean felices, que se diviertan. Él puso a su disposición todo el jardín de Edén, más que suficientes frutos para probar. Pero ahora el demonio viene y lo único que estaba prohibido lo presenta como lo más apetecible. Por tanto, si en todo ese conjunto Adán y Eva pecan por un acto de desobediencia, ahora era necesario que alguien de parte de los hombres hiciera un acto de obediencia al Padre para reparar la desobediencia de Adán y Eva. Por tanto, lo que agrada al Padre es que el Hijo en ningún momento empezó a desconfiar del amor del Padre. Cuando le envió un ángel en el Monte de los Olivos, no para ahorrarle la pasión, sino para fortalecerlo, para poder soportarla hasta el final. En este momento, Él da una respuesta indirecta. Yo quiero el sufrimiento para que se salven estos hombres. Y el Hijo, en vez de decir, tú eres un Dios malito, no me quieres, tú me haces sufrir, pues Jesús, en un acto maravilloso de obediencia al Padre, manifiesta que en ningún momento Él pierde su actitud de amor, de sumisión amorosa y filial a la voluntad del Padre. En esto Él agradó al Padre. Segundo aspecto, la pasión como prueba de amor filial del Hijo de Dios al Padre eterno. La pasión de Cristo es la máxima prueba de amor del Hijo al Padre. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, el mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar, o yo entrego mi vida para después retomarla en la resurrección. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 615, nos enseña: por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación, cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. Aquí podemos detallar todavía un poco, como lo hace San Pablo, que la pasión de Cristo, o más exactamente el derramamiento de su sangre, es lo que nos salva. Porque la sangre, dice San Pablo en la carta a los Romanos, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Es la sangre de Cristo que nos reconcilia con Dios. No es tanto la sangre de su Hijo que se derrama lo que agrada al Padre, sino el acto de obediencia de Jesús que anula la desobediencia de Adán y de sus hijos. Aunque era hijo, afirma la carta a los Hebreos, aprendió la obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y si queremos detallar eso un poco más, en una casa entra un ladrón con su arma, apunta hacia los que están dentro de casa y dice al dueño de la casa:
¿El dinero o la vida? El dueño de casa contesta, pues entonces tendrá que quitarme la vida porque el dinero todavía lo necesito. Pues nos reímos porque cuando ya estamos muertos ya no necesitamos dinero. Por tanto, lo último que puede estar es la vida. Bueno, pues cuando derramas sangre hasta el punto de perder la vida, se te va juntamente con la sangre, el alma sale de tu cuerpo y así te mueres. Este es el sentido que Cristo derramó su sangre por nosotros, o sea, dio su vida por nosotros. El tercer aspecto, por tanto, sería este. La entrega de la vida del Hijo por los pecadores es la prueba suprema del amor de Dios Padre a los hombres. Ahora vemos desde la perspectiva de Dios cómo Él ve la pasión de Cristo. En el Antiguo Testamento hay un pasaje que puede cuestionar completamente todo lo que estamos afirmando sobre el amor de Dios Padre a los hombres. Porque ahí está Abraham y en el capítulo 22 del libro de Génesis, él recibe orden de entregar la vida del hijo a Dios, de ofrecerlo en sacrificio. Este hijo tan esperado, el anciano Abraham, con mucho dolor, extiende el brazo con el cuchillo para darle el golpe a su hijo Isaac. Ahí interviene el ángel, no se realiza de hecho el sacrificio, Dios se contenta con la disposición al sacrificio. Y uno puede cuestionar, pero ¿cómo es posible que Dios exija un sacrificio tan difícil de un padre de familia? Que entregue la vida del propio hijo. Y mucho más, se trata de un hijo tan esperado que demoró tantos años en llegar. Pues la respuesta aquí es que Dios en ese momento no exige el sacrificio real de Abraham, se contenta con la disposición para el sacrificio. En cambio de sí mismo, Él va a exigir el sacrificio del propio Hijo de Jesús, del Hijo de Dios. Él da su vida por nosotros y el Padre, en este caso, ya no manda a un ángel para que no se dé el sacrificio real de Cristo en la cruz, sino envía un santo ángel para fortalecer a Jesús. Lo que Dios al final no exigió de Abraham, lo exigió de sí mismo al entregar a su amado Hijo por los pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, la pasión de Cristo es también una expresión del máximo amor del Padre a los hombres. Que no se creen que por ser Dios haya sido muy fácil para Dios entregar al propio Hijo por nosotros. Así como el Hijo padece en la cruz, el Padre se compadece. No en el sentido de la pasión del Padre, eso sería una herejía. El Padre no vino a este mundo a sufrir la pasión y ahora se llama Hijo, y más adelante se llama Espíritu Santo después de la ascensión. No. Ahí se supone que siempre es la misma persona, que es creador, es salvador por la pasión y que después es nuestro santificador. No. Son tres personas distintas. El Padre no se ha hecho hombre, el Espíritu Santo no se ha hecho hombre,
solamente la segunda persona divina se hizo hombre y ofrece el sacrificio de su vida al Padre. Pero el Padre no queda de brazos cruzados, observando cómo estamos maltratando a su Hijo. El Padre, mientras el Hijo padece, se compadece Él. Y se le ha hecho difícil entregar al propio Hijo por nosotros. Unos años atrás hicimos un paseo y la señora que nos ayuda con la adoración del Santísimo Sacramento en la casa, en tiempos anteriores ella cubría prácticamente toda la tarde para no interrumpir la adoración del Santísimo. Entonces, un día la invitamos a acompañarnos a un paseo y en el momento de pagar la cuenta de la comida o del almuerzo, yo hice una broma de mal gusto. Dije, bueno, a ver si me alcanza el dinero, si no, dejamos a Azucena, así se llama la señora, la dejamos a lavar platos. No le gustó para nada, porque si yo soy capaz de dejarla para lavar platos, es señal de que yo no la quiero mucho, ¿cierto? Bueno, pues, y el Padre del cielo, si Él es capaz de entregar al Hijo por nosotros, ¿será que Él quiere al Hijo? Sí, lo quiere infinitamente, y justamente se le ha hecho muy difícil este sacrificio, pero lo asume porque también quiere a ti y a mí. Él quiere a los hombres. Por tanto, aprendamos a valorar la pasión de Cristo en la que Él se entrega por nosotros. Por un lado, es un acto de obediencia del Hijo al Padre. Yo amo al Padre, por eso le obedezco. Pero también es un acto de amor del Padre hacia los hombres. Yo amo tanto a los hombres que soy capaz de entregar lo más querido, lo más precioso para mí, para que se salven estos hombres. Él ama al Hijo, pero también ama a las criaturas, a ti y a mí. Y por eso es capaz de entregar lo más precioso por nosotros, por nuestra salvación, al propio Hijo. En cuarto aspecto podemos ver aquí, la pasión de Cristo es la medicina para la salud espiritual. La muerte de Cristo en la cruz es como la medicina para el hombre y como veneno mortal para la serpiente. Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesucristo vino como médico para los enfermos, para redimir a los hombres que habían caído en pecado. No vino a redimir a los demonios, porque ni quieren ser redimidos y por eso tampoco los redime. Es que todavía entendemos poco la dimensión del pecado. El pecado conlleva 3 ofensas. Primeramente, una ofensa a Dios. Pero también el pecador se hace daño a sí mismo y hace daño a los hermanos. Se hace más evidente cuando se trata de un pecado de robo. Ahí el objeto cambió de dueño, como se dice en México, pero pues el anterior dueño se ve privado del objeto. El pecado, por tanto, desune de Dios, deshace la armonía interna del ser del hombre y desune también de los hermanos. Veamos el primer aspecto.
El pecado ofende a Dios. Muchas veces los niños sienten cuando, por ejemplo, desobedecen a sus padres. Padre, yo pequé, obedecí a mi mamá y a mi papá. Desobedecí, no les hice caso. Pero que faltaron a misa el domingo o que durante toda la misa no prestaron atención, eso no les duele mucho. Todavía tienen poca conciencia que el pecado ofende a Dios en primer lugar. Porque el niño que desobedeció a sus padres y después es regañado, pues se da cuenta que hizo mal ante los papás. Pero aprendamos también que nuestro pecado ofende a Dios en primer lugar. Cuando hablamos de pecado, hoy en día se entiende, pues qué pecado, no pude ir a esta fiesta. Ay, qué pecado. O entonces entendemos, el pecador es uno que contamina el ambiente, qué pecado tan terrible. Pues estoy de acuerdo que no se debe contaminar el ambiente, pero no es el pecado más grave, porque si ofendemos a Dios, Dios te quiere y quiere tu bien. Cuando irrespetas un mandamiento divino, esto ofende a Dios. El pecado te hace daño y esto hace sufrir a Dios. Tu pecado te aleja de Dios. El segundo aspecto es, te haces daño a ti mismo con tu pecado. El pecado despierta la concupiscencia desordenada. La falta contra la templanza conlleva consecuencias, dolores de cabeza, del estómago. Si pecas contra la castidad, te expones a futuras tentaciones muy fuertes. Ya no te es fácil dominar la sexualidad. Pierdes la gracia santificante o la debilitas y con eso pierdes la amistad con Dios, el derecho al cielo, las virtudes y los dones infusos. Lo mínimo que sucede después del pecado es que sientes los remordimientos de conciencia, como Adán y Eva. Destruyes la unión y la paz interna en tu corazón. Te expones al peligro de caer en pecados cada vez más graves. Así entonces el pecado aumenta la concupiscencia y el deseo de dominar. Pero, y esto es algo muy típico, muy propio del cristianismo, así afirma en su tiempo el cardenal Joseph Ratzinger, al escribir un artículo para un diccionario de teología e iglesia en alemán. Lo más típico del cristianismo es que el propio Dios asume el castigo. Ya es algo notable que Dios esté sufriendo por las criaturas, pero es que el propio Dios aquí está cargando el castigo que le compete al hombre, porque el hombre ha pecado. Dios no podía decir que no, pues hagamos de cuenta que no pasó nada, cojámonos de las manos, nos reconciliamos y seguimos adelante como si no hubiera pasado nada. Nuestro pecado ofende a Dios. Ofendimos gravemente a Dios. Entonces Dios no puede decir que no, pues no pasó nada, tranquilos, yo soy muy buena gente. Dios es infinitamente justo, así como también es infinitamente amoroso. Esta parte se nos olvida muchas veces. Por tanto, alguien tenía que hacer reparación por el pecado de Adán y Eva. No se podía dejarlo así nomás. Aquí vemos entonces que Jesús viene en este plan de hacer reparación por el pecado
Si el hombre comió del fruto prohibido, Jesús ayuna 40 días en el desierto. Renuncia a la tentación de comer, aunque después de 40 días uno con razón puede sentir hambre. Él también decía, soy manso y humilde de corazón. Así repara esta actitud de querer dominar, de querer hacer lo que le dé la gana a los hombres. Así Jesús repara la actitud de nuestros progenitores. ¿Cuáles son los castigos por el pecado del hombre? Fatigas y falta de éxito en el trabajo, espinas y cardos en vez de trigo, la maldición sobre la creación material. Cristo sudó sangre en el monte de los olivos y fue coronado de espinas. Por tanto, él mismo asumió la reparación por el pecado de Adán y Eva. Dios no dice, no fue nada, no fue importante lo que hiciste. Sí, me ofendiste, pero yo mando a mi propio Hijo para que haga reparación por ese pecado. A la mujer, Dios decretó otro castigo, los dolores en el parto y en la educación de sus hijos, y sufrimientos en general. María sufrió dolores de parto espirituales al pie de la cruz de su Hijo y colaboró así en la obra de la redención. Lo que era castigo, María lo aceptó libremente y lo transformó en su contribución para la obra de su Hijo. El hombre perdió la amistad de Dios y fue expulsado del paraíso. Cristo sufrió el abandono del Padre. Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Ya no tiene más la visión del Padre, la visión de Dios. Por un tiempo se interrumpió la visión beatífica. Ahora él sufre el castigo de los condenados al infierno. Esto es, él no puede contemplar a Dios. Finalmente, el pecado conlleva este castigo, la muerte física. El cuerpo volverá al polvo. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la muerte más cruel y fue sepultado. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y sus seguidores tienen que sufrirla. ¿Qué es la muerte? Es la separación de alma y cuerpo, su temporal desunión. Jesús, el Hijo de Dios mismo, asumió el castigo que pesaba sobre nosotros. Así el castigo se convirtió en redención para nosotros. Dios, a quien no conoció pecado, le hizo pecado, no pecador, por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Jesús vino como médico a los enfermos, para sanar las llagas del pecador. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Conclusión. Toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre, dice el Catecismo en el numeral 606. A pesar de esto, hay determinados momentos en la vida y en la pasión de Cristo que sirven para expiar determinados pecados. La flagelación y el despojamiento de sus vestiduras expían la falta de pudor y la sensualidad de los hombres. La coronación de espinas expía nuestro orgullo.
La obediencia de Jesús en el Monte de los Olivos expía nuestra insumisión y espíritu de independencia. Afirma el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 599 a 600. Todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Y es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos. Porque según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido ellos, no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Y los demonios no son los que le han crucificado. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. El pecado desune, por tanto, de Dios, deshace la armonía interna del ser del hombre. Destruye también la unión entre los hombres. Veamos ahora este aspecto. El pecado desune del prójimo y lo ofende. Si nos fijamos en la escena, en el paraíso, Dios llama a la atención de los culpables. Ahí están Adán y Eva, acaban de pecar. Dios les pregunta entonces, ¿qué han hecho? No, es que la mujer que tú me diste como compañera, ella me sedujo. No, es que la serpiente me sedujo. Yo no soy tan culpable, es la serpiente que es la culpable principal. Cada uno echa la culpa en el otro, en vez de asumir su propia parte de culpa. Por tanto, el pecado te hace perder la amistad, la unión con el prójimo. Se produce la primera crisis matrimonial en el paraíso. Y el pecado te hace perder también la amistad con el santo ángel. Él se hace solidario con Dios y se pone en contra del pecador. La historia de la desunión de la humanidad continúa. Los descendientes de Adán y Eva ratifican el pecado. Ahora surge la envidia. Caín le tiene envidia a su hermano y lo mata. Ya se comete el primer asesinato, la poligamia. Se introduce el divorcio. Todo eso porque los hombres pecan. Ahora es la pasión de Cristo que conduce a la comunión del pecador con Dios, de los hombres entre sí, de los hombres con los santos ángeles, del esposo con la esposa en el sacramento del matrimonio, de los cristianos entre sí por el sacramento del bautismo, de los consagrados a Dios entre ellos. Por tanto, la pasión de Cristo ahora la vimos bajo este enfoque que ella realiza la reunión del pueblo de Dios. Ella produce nuevamente unión. El pecado desune y
El sacrificio de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre produce la unión del pueblo de Dios. Esta, por tanto, es la nueva misión del Mesías: unir a su pueblo por su misterio pascual, por la institución de los sacramentos, por el envío del Espíritu Santo, por la institución de un sacerdocio. Jesús llamó a sus discípulos para fundar la Iglesia. Los envió con la misión de anunciar el Evangelio. Él dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Jesús una vez exclamó con tristeza: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Él también había profetizado: y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. La carta a los Colosenses 1, 19 a 20 nos informa: porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Es por la sangre de Cristo derramada en la cruz que los hombres son reconciliados con Dios y con los santos ángeles. La oración del sumo sacerdote Jesús en la última cena pedía justamente la comunión, la unión en la Iglesia. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El origen de la Iglesia y de sus sacramentos es, por tanto, el costado abierto de Jesús. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y enseguida brotó del costado sangre y agua, símbolo también de las corrientes de gracia que parten del corazón del Redentor. Antes de la ascensión, el Señor encargó a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. En la carta a los Efesios, 4 capítulo, el apóstol de los gentiles afirma: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y cuando instituyó la Santísima Eucaristía en la última cena, indudablemente instituyó el sacramento de la unidad. En la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre.
por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Así tu pecado siempre ofende a la Iglesia. Tu pecado hiere la santidad de la Iglesia, la desacredita delante de la sociedad. Haces daño al prójimo al que robas algo. Hieres al prójimo con tus palabras ofensivas. Haces daño al que mientes o si divulgas chismes. Tu pecado afecta la comunión de los santos en la Iglesia. Por eso la Iglesia debe recibirte otra vez en la comunión de los fieles y perdonarte los pecados mediante su ministro, el sacerdote. En la confesión sacramental, la sangre de Cristo corre espiritualmente sobre el pecador y lo purifica de sus pecados. En Pentecostés vino sobre la Iglesia el Espíritu Santo como alma y principio de la unión de la Iglesia. Así Cristo restablece la unidad entre los hombres a quienes el Espíritu Santo une como hijos del único y mismo Padre. Como son unidos como un corazón y alma, alaban al Padre a una sola voz. Desde la cruz, Jesús nos dio a su propia Madre. Ella trata de unir a sus hijos en la concordia. Por haber sido tentado, Cristo es un sumo sacerdote comprensivo y capaz de socorrer a aquellos que son tentados como Él. Cristo se identifica con los que sufren. El himno del oficio de las lecturas, los viernes de Cuaresma, resume esto así. Oh Redentor, oh Cristo, Señor del universo, víctima y sacerdote y cordero. Para pagar la deuda que nos cerraba el cielo, tomaste entre tus manos la hostia de tu cuerpo y ofreciste tu sangre en el cáliz del pecho. Altar blando tu carne, altar duro un madero. Oh Cristo sacerdote, hostia a la vez y templo, nunca estuvo la vida de la muerte tan dentro. Nunca abrió tan terribles el amor sus veneros. El pecado del hombre, tan huérfano del cielo, se hizo perdón de sangre y gracia de tu cuerpo. Amén. Ahora podemos todavía detallar un poco más un aspecto. Por la pasión de Cristo, Dios hace alianza con nosotros. Dios hace alianza con algunas personas en la historia de la salvación y esta alianza se había roto o se había perdido, pero ahora se restablece la comunión con Dios por medio de una nueva alianza. La condición para unirse otra vez con Dios es la fe en Él y la correspondencia a su gracia, que trabaja para alcanzar la reunión de los hombres en el pueblo escogido. Veamos algunos ejemplos de alianzas que Dios hace con los hombres. La primera alianza que Dios hace con los hombres es la propia creación. Les da el ser, la existencia, la vida, y pide que le obedezcan, que sean fieles a Dios. Más adelante, Dios establece alianza con Noé. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Cuál fue la señal de esta alianza? Una señal exterior, el arco iris. Originalmente una señal muy del pueblo de Dios. Se convirtió últimamente en una señal del movimiento LGBTI
y con esta señal quieren simbolizar que pues el amor y la manera de vivir la vida tiene muchas facetas, muchos colores, así como el arco iris. Unos viven en el matrimonio tradicional, otros hombre con hombre, mujer con mujer, hasta con el perro te puedes casar. Y unos son varones durante la semana entera, pero el fin de semana se sienten mujeres y así sucesivamente. De tal manera que los muchos colores del arco iris simbolizan la diversidad de las opciones de vida. Sin embargo, originalmente, el arco iris es símbolo de la alianza que Dios hace con nosotros. Entre el cielo y la tierra, Dios expande este arco como una señal de pacto, de alianza, de amistad entre cielo y tierra. Voy a establecer mi alianza con ustedes, con sus descendientes, con todos los seres vivos que los han acompañado, aves, ganados, bestias del campo, con todos los animales que han salido del arca con ustedes y que ahora pueblan la tierra. Esta es mi alianza con ustedes. Ningún ser vivo volverá a ser exterminado por las aguas del diluvio, ni tendrá lugar otro diluvio que destruya la tierra. Y continuó Dios: esta es la señal de la alianza que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivos que los han acompañado. Pondré mi arco en las nubes. Esa será la señal de mi alianza con la tierra. Posteriormente, Dios hizo alianza con Abraham. Dios lo llevó afuera y le dijo: levanta la mirada al cielo y cuenta, si puedes, las estrellas. Y añadió: así será tu descendencia. Creyó Abraham al Señor, y el Señor se lo tomó en cuenta. La señal de la alianza de Dios con Abraham y sus descendientes es la circuncisión del prepucio en el miembro viril. Esta es mi alianza que establezco con ustedes y con sus descendientes, y que deben observar. Circunciden a todos los varones. Circuncidarán la carne de sus prepucios, y esa será la señal de mi alianza con ustedes. De generación en generación serán circuncidados todos sus varones a los 8 días de nacer. Más adelante, Dios establece alianza con Moisés y el pueblo de Dios. Cuando el Señor acabó de hablar con él, dio a Moisés en la montaña del Sinaí las 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el mismo dedo de Dios. Sin embargo, no son estas 2 tablas todavía la señal de la alianza, sino las condiciones para la alianza. El día 10º de este mes, prepare cada uno un cordero por familia, uno por casa. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Luego rociarán con la sangre el marco de la puerta en las casas donde vayan a comerlo. Lo comerán esa noche asado al fuego, cabeza, patas y vísceras. No dejarán nada para el día siguiente. Si queda algo, lo quemarán. Por tanto, la nueva señal de la alianza es el cordero pascual que se ofrece en sacrificio y su sangre. Esta sangre será pintada en los marcos de las puertas de los israelitas. Los egipcios no conocían esta contraseña y por eso el ángel vengador entró y mató al primogénito de cada familia. Y lo comerán así: el cinturón puesto,
los pies calzados, bastón en mano y a toda prisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré yo por el país de Egipto y mataré a todos sus primogénitos. La sangre servirá de señal en las casas donde estén. Al ver yo la sangre, pasaré de largo, y cuando yo castigue a Egipto, la plaga exterminadora no los alcanzará. Más adelante, habiendo salido de Egipto, Moisés utilizará la sangre de novillos, o sea, de jóvenes bueyes, y esta sangre la rocía sobre la asamblea como si fuera agua bendita, también sobre el altar, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Dios establece con ustedes. Sangre de la alianza. Cuando Jesús instituye posteriormente la Santísima Eucaristía, Él va a retomar las palabras textuales de Moisés y decir: esta es la sangre de la alianza nueva y eterna que se establece entre Dios y ustedes. Por tanto, esta sangre de Cristo que se nos ofrece en el cáliz y que un día después o unas horas después es derramada literalmente por nosotros, es la sangre y la señal de la nueva alianza que Dios establece entre Él y su nuevo pueblo de Dios. Por tanto, debemos, cada vez cuando en la elevación del cáliz se nos muestra la sangre de Cristo, recordar que Dios aquí está estableciendo nuevamente su alianza con nosotros. Dios renueva su alianza con nosotros en cada Santa Misa, donde se hace presente aquella sangre que Cristo derramó en la cruz. Aquí podemos recordar algunos elementos que debían crear unidad entre los israelitas. El arca de la alianza, lo más sagrado que los judíos tenían, que contenían las tablas de la ley, el bastón de Aarón y una conserva de maná. La tienda de la alianza, el lugar donde se debía prestar culto a Dios. Y los rollos de las Sagradas Escrituras, la ley de Moisés y los escritos de los profetas posteriores a él, para llevarlo a un común denominador, pues la revelación. Israel tenía un rey cuando lo pidió a Dios, y así también el palacio real en la ciudad de Jerusalén y el templo en Jerusalén serán elementos que crean unidad. Todo Israel anualmente peregrinaba a Jerusalén para celebrar la Pascua allá, porque allá se encontraba el Arca de la Alianza, allá era el lugar preferencial para ofrecer los sacrificios, el animal que se comería después en la Pascua, una celebración que tenía carácter más familiar, pero antes el sacerdote debía ofrecer el cordero a Dios en el templo. Pero entonces se dio la situación de la división, de la separación de las tribus del norte, del reino del norte, que seguían al antirrey Jeroboam, y el reino del sur, Judá, seguía al sucesor legítimo e hijo de Salomón, a Roboam. Entonces, casi 11 tribus ya no seguían más el rey legítimo y sucesor de Salomón, sino seguían a un rey alternativo.
que instituyó entonces becerros de oro para que allá se hiciera adoración, cosas que no caben en la mente de uno después de todo lo que habían vivido en el desierto. Se da entonces el castigo divino por la apostasía del pueblo, la toma de Jerusalén, la destrucción del templo y la deportación del pueblo al exilio. El pueblo no correspondió a su elección divina, por eso Dios permitió este fiasco. Lo más terrible para un israelita era la destrucción del templo en Jerusalén y que el rey fuera preso y esclavo de otra nación. Más adelante se dio un movimiento de restablecer el reino davídico. Matatías y sus familiares huyen de los seguidores de Antíoco IV a las montañas y el pueblo sufre una tremenda persecución. Muchos judíos son martirizados por la observancia de la ley. Ahí tenemos el ejemplo de la fidelidad a la ley de 7 hermanos que a la vista de su madre fueron martirizados y literalmente despedazados, desmembrados, por no querer comer carne de cerdo, pues la ley no lo permitía. En esos tiempos de tribulación, Dios no abandona a su pueblo, lo castiga porque se lo merece, pero a la vez también manda profetas para consolar al pueblo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emmanuel. Isaías contempla ya al siervo de Yahvé que sufre inocentemente. Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron por los pecados de mi pueblo, lo enterraron con los malhechores, lo sepultaron con los malvados, aunque él no cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. Ahora viene entonces Jesús. En la última cena, Él instituye la Santísima Eucaristía. Y al pasar el cáliz a los apóstoles les dice: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Al retomar textualmente las palabras de Moisés, como al pie del monte Sinaí, ahora queda claro que Jesús quiere establecer una nueva alianza. Ya pasó la antigua, pero en base a la antigua se establece ahora una nueva alianza. Y esta alianza tiene la señal exterior de la sangre de Cristo. Él es el Cordero de la nueva alianza. Él es el Cordero anunciado por Abraham. Él dijo proféticamente a su hijo que le había preguntado: papá, aquí tenemos el fuego, tenemos la leña, ¿dónde está el cordero que debemos ofrecer? Entonces Abraham le contesta diciendo: Dios mismo se preparará el cordero para el sacrificio. Arriba no ofrecen un cordero es un animal muy joven. Ofrecen un carnero que tiene más carne, por eso se llama así, carnero, porque ya es un animal más viejo. Por tanto, en aquella ocasión fue sustituido Isaac, pero no se ofreció el cordero anunciado por Abraham. Jesucristo es este cordero que será ofrecido en reparación por los pecados de los hombres. Y en este cordero y por el derramamiento de su sangre se establece la nueva alianza.
Su sangre nos protege de la ira divina. En la última cena Jesús anticipó lo que iba a padecer el Viernes Santo, su pasión y muerte. Entonces vimos la pasión de Cristo como un acto de obediencia en reparación de la desobediencia de Adán y Eva. Es un acto de obediencia amorosa, de acto de confianza al Padre de parte del Hijo. Es también la manifestación del amor del Padre hacia los hombres, porque el Padre está dispuesto a dar lo más querido, lo más precioso, que es el propio Hijo. La pasión de Cristo es el remedio por nuestra desobediencia y al tiempo también es una reparación que el propio Dios asume y la hace en lugar de los hombres. Finalmente es un medio de establecer alianza entre Dios y los hombres, una nueva alianza y eterna. La pasión de Cristo quita la desunión y constituye un sacrificio que glorifica a Dios de manera digna y establece la nueva alianza. Veamos ahora en el segundo capítulo el sufrimiento del discípulo de Cristo. El sufrir con Cristo nos une con Él. Jesús invita a su imitación. El que quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. No hay otro camino. Si ni siquiera le ahorró a su propia madre el sufrimiento. En este orden de ideas debemos ver el martirio de San Andrés Apóstol, de San Esteban y de muchos otros. El Maestro cargó con las adversidades y persecuciones para entrar así en su gloria. El camino del discípulo es el mismo. Esto es, sufrir con Cristo. San Pablo escribe, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Si es cierto que abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, no es menos cierto que Cristo nos llena de consuelo. El cristiano pertenece a Cristo también según el cuerpo. Sufrir con Cristo hace semejante a Él, une a Él. También nosotros debemos aprender la obediencia por el sufrimiento. Fijémonos en Cristo crucificado. Cristo se hizo solidario con los que sufren. Nos deja la misma ley. Segundo, para ser glorificado con Él. Si somos hijos, también seremos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Siempre y cuando ahora padezcamos con Él, para ser luego glorificados con Él, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Sufrir con Cristo es una gracia. A ustedes, en efecto, se les ha concedido la gracia, no solo de creer en Cristo, sino también de padecer por Él. Ahora me alegro, escribe San Pablo, ahora me alegro de padecer por ustedes. ¿Y por qué se alegra? Pues así voy completando en mi existencia terrena y a favor del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, lo que aún falta al total de sus sufrimientos. ¿Cómo así? ¿La obra de Cristo no tiene valor infinito, no es una obra perfecta? Sí, lo es. Y no obstante, Cristo quiso también
que nosotros aportáramos algo, de tal manera que la pasión de Cristo nos invita a la imitación y Cristo nos invita a acompañarlo en su pasión, a no dejarlo solo. Mientras vivimos estamos siempre expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra naturaleza mortal. Dice la carta de San Pedro número 1. Alégrense más bien porque comparten los padecimientos de Cristo, para que también se alegren gozosamente cuando se manifieste su gloria. Así, continuando la historia de la salvación, podemos constatar que Dios envía a los santos ángeles para sacar de la cárcel a los apóstoles, para que el Evangelio pueda continuar siendo anunciado. Los apóstoles se alegraron por haber podido sufrir por Cristo. San Pablo pidió a los fieles: yo pues les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por la invocación de Nuestra Señora, presente al pie de la cruz de su Hijo Jesús, desciende la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Mirad la cruz en que por amor Cristo Jesús se quiso ofrecer. La cruz es vida y es bendición, que la muerte ha de vencer. Clavos y espinas traspasarán a nuestro Rey, Cordero de Dios. Él nuestras culpas expiará y hallaremos el perdón. Junto a tu cruz esté nuestra cruz, y te sigamos con humildad. Señor, a todos consolarás y de luz revestirás. María estaba al pie de la cruz, ella también se quiso entregar, es nuestra